Muy buen día, profesor. En esta oportunidad voy a exponer lo que es el plexo braquial para la nota de la T2. Bueno, entonces comenzamos. Para motivos didácticos he tenido que colocar las inervaciones y el origen de los nervios del plexo braquial un poquito más grandes y fuera de su lugar, pero a medida que voy explicando voy a ir indicando dónde se origina y en dónde termina para que así, digamos, sea un poco más de acuerdo a la anatomía humana. Solo que por motivos didácticos le he puesto un poco más grande y separado. El plexo braquial se divide en 5 partes. Tenemos lo que son las raíces, que son las raíces nerviosas C5, C6, C7, C8 y T1, que realmente su origen estaría más o menos en todo este segmento de aquí. Luego de las raíces tenemos lo que son los troncos. Tenemos el tronco superior formado por lo que es la raíz del nervio C5 y C6, el tronco medio que está formado por las raíces C7 únicamente y el tronco inferior que se encuentra formado por la raíz C8 y T1. A su vez, los troncos dan origen a las divisiones. Entre las divisiones tenemos las divisiones anteriores y la división posterior. La división anterior lateral está formado por el tronco superior y la división anterior del tronco medio. Tenemos también la división anterior del tronco inferior y en la parte posterior tenemos la división posterior formado por el tronco superior, el tronco medio y el tronco inferior, ¿no? Luego continuamos con los fascículos. Los fascículos tenemos el fascículo lateral, el fascículo posterior y el fascículo medio. Luego de los fascículos pasamos a lo que son las ramas terminales. Las ramas terminales se encuentran originadas por el fascículo lateral. En este caso tenemos el nervio músculo cutáneo. Tenemos lo que es el nervio radial formado por el fascículo posterior y el nervio ulnar formado por el fascículo medio. Entrando un poquito más a detalle, tenemos que las raíces anteriores de la C1 a la C5 son los que conforman el plexo braquial. Esto se va a cargar de inervar lo que son todo lo que es el miembro superior, es decir, todo lo que es la parte del brazo, antebrazo y muñeca y la parte del tórax. Las raíces van a estar pasando entre los músculos escaleno anterior y medio junto a la arteria subclavia, que es más o menos por esta incisión de acá. Todo esto para acá pasa la arteria subclavia debajo de la clavícula. Como ya había explicado, los troncos superiores están formados por los nervios C5 y C6, el tronco medio por el C7 y el tronco inferior por la raíz terminal C8 y T1. En cuanto a los fascículos, el lateral pues está formado por las divisiones anteriores del tronco superior y del tronco medio, que está con plumón negro, y el fascículo posterior formado por las divisiones posteriores de los 3 troncos, es decir, del superior, del medio y del inferior, y el tronco o fascículo medial formado por las divisiones del tronco inferior. Entre los ramos terminales tenemos que son los nervios originados por los fascículos. Estos nervios tenemos en el caso de la rama terminal el nervio músculo cutáneo, que está formado por el fascículo lateral. Este nervio inerva el músculo del compartimiento anterior del brazo, es decir, se encarga de realizar los momentos de flexión del codo, este movimiento, y inerva a los músculos siguientes, que es el músculo braquial, el músculo coracobraquial y el músculo bíceps braquial. El nervio radial, que se encuentra en esta zona de acá, se encuentra inervado por el compartimiento posterior del brazo y antebrazo. El movimiento que realiza el nervio radial es la extensión del codo, es decir, esto, que está inervado por el nervio radial. Pasa por el húmero, que es una parte más lateral acá al brazo,
en su cara posterior por el surco radial del húmero y la arteria braquial profunda. Después tenemos al nervio ulnar o cubital, que se encarga de inervar a los músculos del antebrazo. Entre estos músculos tenemos el flexor ulnar del carpo, que se encarga de flexionar y abducir la muñeca, es decir, hacer esto y abducción de la muñeca, o también llamado el movimiento de nalgada. También inerva a una parte media del flexor profundo de los dedos, que se encarga de realizar este movimiento, que es el de hacer un puño en la mano. Flexiona los dedos mediales y también al nervio de la mano, que son los músculos intrínsecos. Los músculos intrínsecos de la mano se encargan de realizar todos los movimientos, exceptuando un único músculo que es el músculo tenalis, que más adelante lo voy a mencionar. El nervio mediano, que está formado por los fascículos lateral y posterior, tenemos el nervio mediano, inerva el compartimiento del brazo y del antebrazo. Entra en la mano a través del túnel del carpo, es decir, por esta zona de acá, inervando los músculos, el oponente del pulgar, el flexor corto del pulgar y el aductor corto del pulgar. Excepto que músculos no se encarga de inervar este nervio mediano, que son justamente los que ya hemos mencionado en el músculo ulnar cubital, que es el músculo flexor ulnar del carpo y el medial flexor profundo de los dedos. Haciendo un poco más de énfasis en las raíces, tenemos que la raíz C5 se encuentra inervando el nervio dorsal de toda la escápula, es decir, toda esta zona de la escápula, y se encuentra inervando al músculo romboides menor y al romboides mayor, es decir, todo este segmento de aquí, en esta sección. Y también tenemos al nervio de la C6, que es el nervio torácico largo, que inerva todos estos músculos de aquí, en esta profundidad, ¿no? Esto es más o menos a grandes rasgos todo lo que es la inervación del plexo braquial y el recorrido muscular y de algunos nervios que se encuentra inervando todas las raíces terminaciones. Se preguntarán por qué C5, C6, C7 y C8, si solamente tenemos 7 vértebras, que es C1, C2 hasta la C7. Es porque contamos desde la parte superior de la vértebra. Entonces, si vamos desde la C1, vamos a ver que al llegar a la C7 sobra una vértebra más. Es por eso que se encuentra un nervio más y se considera como C8 y el nervio T1 que corresponde a la vértebra torácica 1. Es decir, tenemos un nervio más de la cantidad de vértebras que tenemos en la columna. Eso sería todo. Muchas gracias, profesor. ¿Corto? Sí, pero no era que hables. Por tu culpa tengo que grabar en él. No de cortar.